Muy buenas tardes. En esta semana estamos celebrando una vez más un aniversario de la Reforma que se cumple exactamente el próximo lunes 31. En el año 1517, ya hacía 10 años que Martín Lutero era sacerdote y profesor de la Universidad de Wittenberg. Además, en el año 1512 se había recibido como doctor en teología. En todos esos años estuvo estudiando exhaustivamente las Escrituras, buscando paz, pues no estaba seguro de estar haciendo lo suficiente para agradar a Dios y evitar la condenación eterna. Pero como la Biblia es realmente la palabra del único Dios verdadero, no es un libro común, sino que es el poder del Espíritu Santo para producir la fe en las personas. Por medio de la palabra, el Espíritu también le enseñó a Lutero que la salvación es solo por la fe en la redención lograda por Cristo en la cruz y en su posterior resurrección. Estamos a pocos días del aniversario 505 de aquel 31 de octubre de 1517, momento en que el doctor Lutero hizo públicas 95 tesis demostrando los errores de la Iglesia única de aquellos días. Hacía ya varios siglos que la Iglesia enseñaba que a la fe había que añadir buenas obras, una vida piadosa y el uso regular de los sacramentos. Una doctrina falsa que agregaron era la venta de indulgencias, que en la práctica negaba la gracia y el amor del Padre Celestial, quien declara justa a toda persona que se arrepiente de sus pecados. En cambio, la Iglesia sostenía que el sacerdote era el responsable de imponer penitencias según la gravedad de los pecados confesados por los fieles, y que cumpliendo esas penitencias se recibía el perdón divino. Si la persona no cumplía bien o suficientemente esas penitencias, tenía una segunda oportunidad de pagar su deuda después de la muerte en un lugar llamado el purgatorio. Una vez cumplida la condena, se pasaba al cielo. Todo esto basado en normas extrabíblicas decididos por concilios eclesiásticos. En 1516, el Vaticano necesitaba mucho dinero para terminar la Basílica de San Pedro, por lo que empezó a vender las indulgencias, incluso para los familiares muertos que pudiesen estar en el purgatorio. Esto fue un sacrilegio que Lutero no quiso dejar pasar, por lo que en sus tesis pedía que la Iglesia corrija estas herejías. Nunca pensó que su protesta iba a producir una ruptura. Como el Papa León X y el emperador Carlos V, imperio que abarcaba casi toda Europa, rechazaron la petición de Lutero por razones religiosas y políticas, en 1520 fue condenado a muerte y el príncipe de Sajonia lo escondió en su palacio. Durante 2 años, Martín escribió varios tratados en idioma alemán para fundamentar bíblicamente las doctrinas falsas y sostener que Jesucristo instituyó 2 sacramentos, bautismo y Santa Cena, y no 7, que Dios perdona al creyente arrepentido sin necesidad de penitencias, que la Biblia es la única norma de fe y vida, que los laicos tienen derecho a leer las Escrituras, que la vida eterna se recibe por la gracia divina y por la fe que el Espíritu Santo produce en las personas sin mérito ni cooperación humana. También fue traduciendo el Nuevo Testamento al idioma alemán, que se publicó en septiembre de 1522. Como coincidió con la aparición de la imprenta, en pocos años miles de cristianos por fin tuvieron acceso directo a los evangelios y las epístolas. En 1934, Lutero concluyó la traducción del Antiguo Testamento, que junto con el Catecismo fueron 2 de sus legados más importantes para la cristiandad. Les explico el porqué. Hasta esos días, la Biblia había sido traducida del griego al latín únicamente. Por lo tanto, solo los sacerdotes y los monjes tenían capacidad de leerlo. Además, las copias se hacían a mano
lo que las hacía costosísimas, y estaban en las iglesias y en los conventos. Al no tener acceso a las escrituras, los miembros de la iglesia no podían comprobar si la predicación y la enseñanza de los sacerdotes era bíblica. Les voy a leer unos pasajes para que ustedes mismos puedan verificar que Dios inspiró a los autores bíblicos a escribir los libros que componen el canon y que Dios mismo se ocupó de cuidar su integridad para que hoy en día se conozca en todo el mundo en más de 160 idiomas. Así lo testimonió Pedro en su segunda carta. Pero ante todo, tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según el propio parecer. Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. En la carta a los Colosenses, Pablo nos exhorta diciendo: que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Estos pasajes nos declaran y nos aseguran que efectivamente la voluntad de Dios es que cada creyente tenga acceso a leer la Escritura y también a comprender sus enseñanzas. Así también el apóstol Pablo se lo aconsejaba a su joven ayudante Timoteo diciéndole: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. También el apóstol Juan escribió sus epístolas para que sean leídas por los cristianos de todas las edades. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. El otro legado de Lutero es el catecismo, un manual para que los padres puedan explicarles a sus hijos las principales doctrinas cristianas: los 10 mandamientos, el credo, es decir, el actuar del Padre, de Jesús y del Espíritu, el Padre Nuestro, el significado y los beneficios del bautismo y la Santa Cena. Martín estaba convencido que la educación espiritual no podía estar solamente en manos de la Iglesia, sino que en cada hogar, ya a partir de los 2 años y progresivamente, se les enseña a los niños a orar, a conocer las historias de Jesús y de los hombres y mujeres de la Biblia, a obedecer los mandamientos y a leer y entender por sí mismos las Escrituras. Esta enseñanza debía ser regular, constante en la niñez y en la adolescencia. Este extraordinario libro ha servido para instruir a millones de creyentes en todo el mundo. De esta manera, Lutero ayudaba y animaba a las familias cristianas a obedecer el mandato que hemos recibido por intermedio de Moisés. Estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor su Dios me ha ordenado enseñarles, para que los pongan en práctica. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, y así vivirán muchos años. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Rogamos a nuestro Padre que su palabra siga siendo predicada y enseñada con pureza hasta el fin de los tiempos. Que así sea. Amén. Oremos. Todopoderoso Señor, nos presentamos delante de ti para agradecerte que en estos 2000 años has provisto de hombres y mujeres fieles y consagrados que con fervor te sirvieron y se esforzaron en conservar las verdaderas doctrinas apostólicas. Te damos gracias porque hace 5 siglos un grupo de teólogos recuperó
el Evangelio Salvador y que la Biblia pudiese ser leída por todos los miembros de tu iglesia. Haz que nosotros seamos defensores de la pureza doctrinal y que con humildad y amor por nuestro prójimo compartamos nuestra esperanza de vida después de la muerte, para que más personas acepten a Cristo como su Redentor. Te pedimos que nos colmes de paz y serenidad en esta vida terrenal que está plagada de contratiempos y dificultades, para que podamos disfrutar de las bendiciones que cada día nos concede. No permitas que dejemos de instruir a niños y jóvenes en el hogar y en la congregación, sino por el contrario, anímanos a ser constantes en compartir tu palabra de vida con ellos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el amor, la misericordia y la gracia de Dios el Padre, de su Hijo y del Espíritu Santo sean contigo hoy y siempre. Amén. Muchas gracias.